buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Soy el profesor Fidelino, le doy la bienvenida, espero que estén bien. En la clase de hoy, siguiendo con el tema de funciones, vamos a hablar de otro tipo de clasificación, vamos a hablar de paridad de funciones. Una función puede ser par o impar. Una función es par si f de x es igual a f de menos x. Esa sería la fórmula. También podemos decir que una función es par cuando es simétrica con respecto al eje de las y. ¿Qué significa simétrica? Que esta distancia de acá a acá es la misma que esta de esta de acá a acá. Entonces, este segmento igual a este. En cualquier, tomo este punto, esta distancia va a ser igual a esta. ¿Sí? Siempre esta distancia, eso es simétrico con respecto al eje de las y, al eje de la ordenada. Entonces cumple con una simetría axial, se llama. Entonces, cuando esto cumple, la función es par. Por ejemplo, y igual a x cuadrado menos 4, hallamos como fórmula f de menos x en el lugar de la x le ponemos menos x al cuadrado menos 4. Base negativa, exponente par, resultado positivo, me queda x cuadrado menos 4. Y cumple porque f de menos x es x cuadrado menos 4, y f de x dijimos, porque esto es lo mismo que f de x, es igual a x cuadrado menos 4. Cumple. Entonces podemos generalizar diciendo que todas las funciones del tipo f de x igual a x cuadrado más c, ¿sí? Son funciones pares. Son pares. ¿Sí? Son funciones pares este tipo de funciones cuadráticas donde tengo el término independiente, ¿sí? El coeficiente del término cuadrático y el término independiente o constante c. Entonces, acá esto es función par, solamente en este caso. Después tenemos la otra clasificación, función impar, si f de x es impar, si f de menos x es igual a menos f de x. Ejemplo, igual a la función x cubo. Entonces, haciendo por fórmula, f de menos x me quedaría menos x al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Me queda menos x cubo. Si completamos la segunda parte acá, menos f de x, menos, y f de x dijimos que era x al cubo, me queda menos x cubo es igual a menos x cubo. Entonces la función es impar. ¿Qué particularidad tiene las funciones impares? Que son simétricas con respecto al origen de coordenadas. Esto es simétrico con respecto a esta. Porque si esto es con respecto al 0, son simétricos al origen de coordenadas. Bueno, esta es la gráfica de la función x cubo. Solamente en este caso es impar. Porque puede ser que una función no sea par, no sea impar y no tenga clasificación. Porque puede ser que no sea par ni impar. Por ejemplo, si tenemos esta función, f de x igual a x al cubo menos 4. Esta función no es par y tampoco es impar. ¿Sí? Es una función sin clasificación de paridad. Una función nomás. No tiene clasificación de par ni impar. Para sacarnos las dudas, ¿qué hacemos? Voy a borrar esta parte y reemplazo en las fórmulas. Par ya no va a ser porque no está elevado al cuadrado. Esta es la condición. Probamos, o sea, no es par. Verificamos que no es par. La fórmula dice f de menos x es igual a f de x. Entonces, la imagen de menos x, en el lugar de x ponemos menos x al cubo menos 4. Y acá me queda menos x al cubo, base negativa, exponente y base negativo, menos 4. Y esto no es igual a esto, no cumple, entonces no es par. Ya no cumplió esto. Ahora vamos con si es impar. Verificamos. La fórmula de impar decía que f de menos x era igual a menos f de x. En el lugar de f de menos x dijimos que recién lo hallamos. Tenemos acá menos x al cubo menos 4. Y en el lugar de f de x, esto es f de x, le ponemos el menos y ponemos x al cubo menos 4. Si aplicamos de este lado regla de los signos, menos por más menos x cubo y menos por menos más.
y vemos que esto no se cumple porque menos x cubo menos 4 no es igual, es distinto a menos x cubo más 4. Con esto corroboramos lo que dijimos anteriormente. Esta función no tiene clasificación, no es par ni impar, es una función sin paridad. ¿Sí? Será hasta la próxima, les mando un abrazo y espero que estén bien.